Han pasado 25 años desde que me casé con Tom. Recuerdo que en aquellos días, el amor entre nosotros era una llama ardiente, llena de promesas y sueños compartidos. Sin embargo, con el tiempo, esa llama se convirtió en cenizas tibias, en una rutina monótona que nos atrapó sin que nos diéramos cuenta. Él sigue siendo un buen hombre, no es cruel, ni me ha dado razones para odiarlo, pero tampoco me ha dado razones para seguir amándolo como antes. Nos hablamos poco, solo lo necesario, las cuentas, la casa, las cenas con la familia. Las caricias se volvieron escasas, los besos se convirtieron en meros roces fríos y las noches juntos dejaron de ser algo anhelado para volverse un deber tácito. Lo miro y sé que él siente lo mismo, pero ninguno de los dos se atreve a decirlo en voz alta. La soledad no siempre es estar sola, a veces es compartir la vida con alguien que ya no te ve. Y entonces apareció Valentín. Él llegó a nuestras vidas de la manera más sencilla posible, como inquilino del apartamento que alquilábamos. Un muchacho de 25 años, con la energía de la juventud en cada paso, y una mirada que parecía contener secretos que nadie más podía ver. Desde el primer instante en que lo conocí, sentí algo en mi interior estremecerse. Me dije a mí misma que era absurdo, que yo era una mujer de 50 años, con un matrimonio estable y una vida hecha. Pero a medida que los días pasaban, me di cuenta de que algo dentro de mí despertaba cuando él estaba cerca. No era solo su atractivo físico, que era innegable, sino la forma en que se movía con una seguridad tranquila, cómo me miraba cuando hablábamos, como si realmente escuchara cada palabra que decía. Con Tom, hacía años que no sentía esa sensación de ser vista, de ser escuchada. Al principio, traté de ignorarlo. Me repetí que solo era una coincidencia, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más intentaba convencerme de ello, más difícil se volvía a ignorar la manera en que mi corazón latía con fuerza cuando él pasaba cerca de mí. Y entonces comenzaron los pequeños momentos, aquellos que parecían inofensivos pero que, en el fondo, escondían un peligro que no quise admitir, las conversaciones triviales que se alargaban más de lo necesario, las sonrisas compartidas que duraban un poco más de lo apropiado, los roces sutiles, accidentales, pero que dejaban una corriente eléctrica en mi piel. No supe en qué momento exacto empecé a esperarlo, a buscar cualquier excusa para coincidir con él, para intercambiar unas palabras más, para ver su sonrisa otra vez. Sabía que era un juego peligroso, sabía que nada bueno podía salir de aquello, y sin embargo, ahí estaba yo, una mujer casada, esperando con ansias la presencia de un hombre que tenía la mitad de mi edad. No sé cuándo empezó realmente todo, solo sé que una vez que di el primer paso, ya no hubo vuelta atrás. Aquella tarde, la bombilla de la cocina parpadeó 2 veces antes de apagarse por completo. Suspiré con resignación mientras me quedaba de pie en medio de la estancia, mirando la oscuridad parcial que ahora envolvía la habitación. Tom normalmente se encargaba de estas pequeñas reparaciones, pero últimamente parecía no darse cuenta de nada en la casa, o simplemente ya no le importaba. Me disponía a buscar una escalera para arreglarla yo misma cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Necesita ayuda, Alma? Me giré y ahí estaba Valentín, apoyado contra el marco de la puerta, con una sonrisa fácil y esa mirada que parecía ver más allá de lo evidente. «No quiero molestarte», murmuré, aunque en el fondo sentí un ligero alivio. «No es molestia», respondió, ya acercándose a la caja de herramientas que guardábamos en un armario. «Además, no puedo permitir que te subas a una escalera. Es peligroso». Me sorprendió la naturalidad con la que me tuteaba, pero más aún el tono protector en su voz. No era el tipo de protección condescendiente de un esposo que se ha acostumbrado a su pareja, sino la de alguien que realmente se preocupa. Me quedé en silencio mientras él se subía a la escalera y con manos firmes desenroscaba la bombilla defectuosa. Desde donde estaba pude ver la tensión en sus brazos, la facilidad con la que su cuerpo se movía con seguridad. Me sorprendí a mí misma observándolo, perdiéndome en el simple hecho de tenerlo en mi hogar, haciendo algo tan mundano, pero que en ese momento se sintió íntimo. Cuando terminó, bajó la escalera y me miró con una sonrisa satisfecha. «Listo, ahora la cocina está iluminada de nuevo». «Gracias, Valentín», dije, y nuestras miradas se encontraron un segundo más de lo necesario. No supe por qué, pero mi corazón latió más rápido. Después de aquel incidente, Valentín comenzó a estar más presente en mi vida de una manera que nunca esperé. Había días en los que, entre el trabajo y la casa, apenas tenía tiempo de salir a comprar comida. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer pequeñas sorpresas en mi cocina. Una bolsa con pan recién horneado,
un recipiente con sopa caliente, frutas frescas. Al principio pensé que era casualidad, pero un día, al encontrarme con él en las escaleras del edificio, lo vi sosteniendo una bolsa con alimentos. ¿Has estado dejando esto en mi casa?, le pregunté, con una mezcla de sorpresa y gratitud. Él se encogió de hombros con una media sonrisa. Noté que a veces no tienes tiempo de ir al mercado, así que pensé que te vendría bien. Aquella simple frase removió algo dentro de mí. Hacía años que nadie me cuidaba de esa manera. Tom apenas notaba si comía o no. Si llegaba tarde del trabajo, se servía la cena sin preguntar si yo había comido. Su amor, si alguna vez estuvo ahí, se había convertido en simple convivencia. Pero Valentín me miraba como si yo importara, no solo con la comida. Me escuchaba cuando hablaba, realmente escuchaba. Cuando le contaba sobre mis días, sobre cómo solía pintar cuando era más joven, sobre los sueños que alguna vez tuve y que dejé atrás, él me miraba con atención, como si cada palabra mía valiera la pena. Y poco a poco, sin darme cuenta, él comenzó a llenar los vacíos que Tom había dejado. La tensión entre nosotros creció con cada día que pasaba. Yo intentaba ignorarla, decirme que todo esto era solo la imaginación de una mujer que llevaba demasiado tiempo sintiéndose sola. Pero no podía ignorar la manera en que mi cuerpo reaccionaba cada vez que él estaba cerca, la forma en que nuestras conversaciones se alargaban más de lo necesario, la electricidad que parecía flotar en el aire cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente. Entonces llegó aquella noche. Estaba en el porche de la casa, con un libro en mis manos, pero sin ser capaz de concentrarme en la lectura. La brisa nocturna era fresca, y la luz tenue de la lámpara del exterior arrojaba sombras suaves sobre las paredes. Fue entonces cuando escuché sus pasos acercándose. Levanté la vista y lo vi. Valentín estaba allí, mirándome. No era una mirada casual, no era la mirada despreocupada de un inquilino a su casera. Era algo más. Mi corazón se aceleró de inmediato. Él no dijo nada, pero tampoco tenía que hacerlo. En la oscuridad de la noche, bajo la luz tenue, su expresión lo decía todo. Sabía lo que estaba pasando entre nosotros. Y yo también lo sabía. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Un segundo demasiado largo. Un segundo demasiado intenso. Me humedecí los labios inconscientemente, y vi cómo su mirada descendía hasta mi boca. De repente el libro en mis manos se volvió irrelevante. El frío de la noche desapareció. Todo lo que existía en ese momento era la forma en que él me miraba, y el calor creciente dentro de mí que ya no podía ignorar. Entonces comprendí algo con absoluta claridad. Habíamos cruzado un límite invisible del que ya no había vuelta atrás. No sé cuánto tiempo permanecimos así, en ese silencio cargado de significados. Podía escuchar el latido de mi propio corazón en mis oídos. Sabía que debía apartar la mirada, fingir que no pasaba nada, que no sentía nada, pero no pude. Y lo peor de todo es que no quería hacerlo. El sonido del agua goteando llenaba el silencio de la cocina. La tubería debajo del fregadero llevaba días filtrando, pero como tantas otras cosas en casa, Tom ni siquiera se había dado cuenta. Yo había aprendido a ignorarlo, igual que ignoraba tantas pequeñas fracturas en nuestra vida juntos. Pero Valentín, no. Puedo arreglarlo, dijo, arrodillándose para examinar la fuga. Yo dudé, pero finalmente asentí. Siempre estaba dispuesto a ayudarme, siempre estaba ahí de una forma en la que Tom ya no lo estaba. Me incliné junto a él, sosteniendo la linterna mientras él trabajaba con las herramientas. El espacio bajo el fregadero era estrecho, y nuestros cuerpos quedaron peligrosamente cerca. Podía sentir su calor, su respiración, la tensión latente en el aire. Cada vez que nuestros brazos se rozaban, una corriente eléctrica me recorría la piel. Era un juego peligroso, un límite que habíamos estado pisando sin atrevernos a cruzarlo. Casi termino, murmuró, su voz sonando más grave en la quietud de la cocina. Pero su mano resbaló al apretar una de las válvulas y el agua salió disparada en un pequeño chorro, mojándonos a ambos. Un pequeño grito escapó de mis labios mientras intentaba apartarme, pero mi espalda chocó contra la pared, y antes de darme cuenta, Valentín estaba justo frente a mí. El agua seguía goteando, empapando nuestras camisas, pero ninguno de los dos se movió. Él me miró, y yo lo miré de vuelta, y entonces sucedió. Un instante de silencio. Un latido contenido, un suspiro tembloroso, sus labios rozaron los míos. Fue un toque ligero, casi como si estuviera esperando a que yo me alejara. Pero no lo hice.
No podía. Y en ese segundo de duda, el beso se profundizó. No fue solo un roce de labios. Fue un incendio que estalló dentro de mí, un abismo en el que me dejé caer sin pensarlo. Sus manos rodearon mi rostro con suavidad, pero su boca exigía algo más. Yo me aferré a su camisa empapada, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo mi palma. Era deseo, sí, pero también era algo más. Algo que había estado creciendo entre nosotros en cada mirada furtiva, en cada roce disfrazado de accidente. No sé cuánto duró el beso. Solo sé que cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento, con los cuerpos tensos por la intensidad de lo que acababa de ocurrir. La realidad cayó sobre mí como un balde de agua fría. Me alejé de golpe, como si me hubieran quemado. «Dios mío», murmuré, llevándome una mano a los labios que aún ardían con el recuerdo de los suyos. Valentín me miró, con los labios entreabiertos, con el deseo aún reflejado en su rostro. Pero también vi en sus ojos algo más, comprensión, como si supiera exactamente lo que pasaba dentro de mí en ese momento. «Alma», negué con la cabeza, retrocediendo otro paso. «No, esto no debería haber pasado». Pero había pasado, y no había forma de deshacerlo. Aquella noche, cuando Tom llegó a casa, yo todavía podía sentir los labios de Valentín sobre los míos. Me forcé a actuar con normalidad, a ignorar el temblor en mis manos mientras ponía la cena sobre la mesa. Tom comió en silencio, absorto en su teléfono. Como siempre. Yo lo observé, el hombre con el que había compartido mi vida durante 25 años. El hombre que había sido mi hogar, mi refugio. El hombre que ahora se sentaba frente a mí como un extraño. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Miré su rostro, buscando algo, cualquier cosa, que me recordara lo que solíamos ser. Pero no encontré nada, solo distancia, solo vacío. Y lo peor de todo era que él ni siquiera se daba cuenta de que algo en mí se había roto. «Voy a dormir temprano», dije con voz ahogada, dejando los platos en el fregadero sin siquiera tocarlos. Tom murmuró algo en respuesta, sin apartar la vista de la pantalla de su teléfono. Ni siquiera me preguntó si estaba bien. Subí a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Apoyé la espalda contra la madera y exhalé un suspiro tembloroso. Aún podía sentir la piel de Valentín bajo mis dedos. Cerré los ojos con fuerza, intentando alejar la culpa que se apoderaba de mi pecho. Soy una mujer casada. Pertenezco a Tom. Esto está mal. Pero entonces, ¿por qué lo único que quería era volver a sentir los labios de Valentín sobre los míos? Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, mirando el techo, reviviendo cada segundo de lo que había sucedido en la cocina. Cada roce, cada latido, cada respiración contenida. Sabía que lo correcto era alejarme, detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que ya lo era. Ya habíamos cruzado la línea. Ya no podía fingir que no sentía nada. Ya no podía pretender que mi corazón seguía perteneciendo a Tom, porque la verdad era que, desde el momento en que Valentín me besó, yo ya no era la misma. Los días siguientes al beso con Valentín fueron un torbellino de emociones. Intenté convencerme de que todo había sido un error, un momento de debilidad que no significaba nada. Me obligué a mantenerme ocupada, a evitar cualquier encuentro con él que pudiera reavivar la tentación que ardía en mi pecho. Pero era imposible. Cada vez que lo veía, aunque fuera de lejos, el recuerdo de sus labios sobre los míos volvía con una intensidad casi dolorosa. El deseo estaba ahí, latente, creciendo en cada mirada robada, en cada silencio que decía más de lo que nos atrevíamos a admitir. Y Tom lo notó. Al principio no dijo nada, pero yo podía sentir su mirada sobre mí con más frecuencia, observándome con el ceño fruncido, intentando descifrar qué estaba ocurriendo. Yo había cambiado. Ya no era la esposa que se sentaba en la mesa con una sonrisa automática, que respondía a sus preguntas con indiferencia, que aceptaba la monotonía de nuestra vida sin cuestionarla. Ahora, a veces me sorprendía a mí misma sonriendo sin razón aparente. Otras veces me quedaba perdida en pensamientos, olvidando lo que estaba haciendo. Y, lo más peligroso de todo, había noches en las que llegaba tarde sin explicaciones. Y entonces, llegó la noche en que Tom ya no pudo ignorarlo más. Era tarde cuando llegué a casa. Había salido del trabajo y en lugar de volver directamente, me había quedado en el auto, estacionada en una calle desierta, tratando de aclarar mis pensamientos. Pero no había respuestas fáciles. Al entrar, encontré a Tom en la sala esperándome.
No estaba viendo televisión ni revisando su teléfono como solía hacer. No. Estaba sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas, mirándome fijamente. El aire en la habitación se sintió pesado. Has cambiado. Su voz era firme, pero no enojada. Más bien, herida, dolida. Tragué saliva sintiendo el latido acelerado en mi pecho. ¿De qué hablas? Intenté fingir desinterés mientras colgaba mi abrigo en el perchero. No me mientas, Alma. Su tono era más bajo ahora, más pausado, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir lo que venía después. ¿Qué está pasando contigo? Esa pregunta era la pregunta que temía desde el momento en que todo comenzó. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Porque, ¿qué podía decirle? Que había encontrado en otro hombre lo que él dejó de darme hace años. Que Valentín me hacía sentir viva de una forma que ya había olvidado. Que nuestro matrimonio se había convertido en una jaula y yo estaba desesperada por escapar. No, no podía decirle la verdad. Así que hice lo que cualquier persona en mi situación haría. Intenté mentir. No pasa nada, Tom, solo estoy cansada. Pero él no se dejó engañar. No, no es solo cansancio. Se levantó del sofá y caminó hacia mí, deteniéndose a pocos pasos. Dime la verdad, Alma. ¿Hay alguien más? Mi garganta se cerró. Ahí estaba. La pregunta que lo cambiaría todo. Podría haberlo negado. Podría haberle dicho que estaba imaginando cosas, que solo era el estrés, que aún lo amaba. Pero entonces vi su rostro, vi la tristeza en sus ojos, el miedo de un hombre que siente que está perdiendo algo pero no sabe cómo detenerlo. No lo sabía todo, pero lo presentía, y en ese momento supe que cualquier mentira que dijera sería inútil. No respondí de inmediato. Bajé la mirada, incapaz de sostener la suya, y ese simple gesto fue suficiente para que entendiera. Él dejó escapar un suspiro entrecortado, como si todo el aire hubiera sido arrancado de su pecho. Dios, murmuró, llevándose una mano a la frente. No puedo creerlo. Yo seguía sin decir nada, porque ¿qué podía decir? Que lo sentía, cuando ni siquiera estaba segura de que eso fuera verdad, que había sido un error, cuando cada parte de mi cuerpo seguía anhelando a Valentín. Finalmente, Tom rompió el silencio. ¿Es él? Mi corazón dio un vuelco. Lo miré con los ojos muy abiertos, sorprendida. ¿Qué? Valentín. Su voz era baja, tensa. Es él, ¿verdad? El miedo me recorrió el cuerpo como un escalofrío helado. ¿Cómo lo supo? Tal vez fue la forma en que reaccioné. Tal vez fue el simple hecho de que no lo negué de inmediato. Lo vi cerrar los ojos, inhalando profundamente, como si intentara controlar la tormenta dentro de él. Cuando volvió a mirarme, su expresión ya no era solo de dolor, era de resignación. ¿Sabes? Siempre supe que algo estaba mal, pero nunca pensé que... Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Nunca pensé que me harías esto. Sus palabras fueron como una daga directa al pecho, porque a pesar de todo, yo no quería lastimarlo. No quería ser esa mujer. No quería ser la esposa infiel, la que rompe un matrimonio de tantos años. Pero, ¿qué podía hacer cuando mi corazón ya no le pertenecía? El silencio entre nosotros se hizo insoportable. Finalmente Tom tomó aire y con una voz rota dijo: «Dime la verdad, Alma, ¿todavía me amas?» La pregunta quedó flotando en el aire, y yo no supe qué responder. Las cosas con Tom estaban al borde del colapso. Desde aquella noche en que me enfrentó con la verdad, su mirada se había vuelto fría, distante. Nos movíamos por la casa como extraños, compartiendo el mismo espacio pero sin atrevernos a cruzar la línea de la confrontación otra vez. Pero mientras mi matrimonio se desmoronaba lentamente, Valentín también comenzaba a cambiar. Al principio, él había sido paciente. Me había dado el espacio que necesitaba, entendiendo que mi vida no era sencilla, que no podía simplemente dejarlo todo y correr hacia él. Pero su paciencia no era infinita. Cada vez que nos encontrábamos a solas, sentía su tensión, la impaciencia creciendo en sus gestos, en la forma en que me miraba cuando yo intentaba evitar el tema. Y entonces, una noche, finalmente explotó. Estábamos en su apartamento. Habíamos estado en silencio por demasiado tiempo, cada uno perdido en sus pensamientos, y entonces él dejó escapar un suspiro pesado y murmuró: «No puedo seguir así, Alma». Levanté la vista y lo vi mirarme con una intensidad que me dejó sin aliento. «Valentín, no más excusas, no más silencios.
Se pasó una mano por el cabello, frustrado. Tienes que decidir. O es él, o soy yo. Sentí un nudo formarse en mi garganta. No es tan fácil. ¿No lo es? Rió con amargura. Te has quedado atrapada en un matrimonio sin amor por años, Alma, y ahora, cuando finalmente tienes la oportunidad de salir, sigues aferrada a él. No estoy aferrada. Sí lo estás. Sus ojos se oscurecieron, y su voz bajó apenas a un susurro. Si no lo estuvieras, ya estarías conmigo. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Si de verdad había dejado de amar a Tom, si de verdad quería estar con Valentín, ¿por qué seguía dudando? Él dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. No quiero ser tu amante, Alma. Su tono era firme, pero en su mirada había algo más. Dolor. No quiero seguir siendo la sombra en tu vida. Si realmente me quieres, si realmente sientes lo mismo que yo, entonces elige. Silencio. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Me estaba pidiendo lo imposible. Elegir. A mi esposo, con quien había compartido 25 años de mi vida. O a Valentín, el hombre que me hacía sentir viva otra vez. Miré sus ojos, vi la esperanza en ellos, la súplica silenciosa, y supe que no podía seguir huyendo. Tenía que decidir.